Desde el pie, los miércoles, de 19 a 20 horas. Soy Raúl Guevara y te voy a acompañar a construir otra forma de mirar la misma realidad. Vamos a confrontar la hegemonía de los medios, construyendo juntos una mirada contrahegemónica. Todos los miércoles, de 19 a 20 horas, en Radio La Voz, andando utopías, desde el pie, en un camino descolonizador. Para de toser, trabajando 12 horas, cobra 2 monedas al mes para mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona. Radio La Voz, andando utopías, canciones, poemas y noticias. Acordate dónde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Otra vez Desde el Pie, en un camino descolonizador. Un día, este programa sale en directo, pero también se escucha después en YouTube, en diferido, se escucha en diferido, a veces sí, a veces no, en radio, Papá Radio de Tandil, 89.5, pero siempre nos vas a escuchar los miércoles aquí en La Voz, Radio La Voz, andando utopías. Creo que al agregarle andando utopías le dieron un toque, porque cuando uno busca La Voz te salen 150 radios de todo el ámbito hispanoamericano, pero le pones andando utopías y ahí estamos. Esto para los compañeros que me preguntaban, lo busqué, pero no sé cuál era. Bueno, andando utopías es la data necesaria. Bueno, hoy les cuento, tenemos como siempre 4 bloques, siempre con la duda si al último se llega. Vamos a ir achicando primero los bloques primeros. El primer bloque, militancia y tradición, dado que este programa se está pensando el 10 de noviembre, pero como es un programa de formación política, la idea es que se pueda tomar en cualquier momento, es decir, no ser localísimo de lo que está ocurriendo en este momento, no estar con la primicia, sino buscar herramientas que te permitan pensar lo que está ocurriendo en el momento. Entonces, hoy militancia y tradición. Después el bloque 2, nos vamos a Paraguay. Nosotros desconocemos absolutamente, aunque tenemos una población muy grande de paraguayos e hijos de paraguayos y paraguayas, hijas de paraguayas, en Argentina, a quienes se los ha perseguido mucho culturalmente con respecto a su lengua. El año pasado, cuando comenzó la pandemia, una estudiante me contaba que no la dejaron ir a la escuela a los 6 años porque recién había llegado de Paraguay y no hablaba una palabra en guaraní, entonces en castellano, hablaba solo guaraní, y entonces la maestra, en lugar de tratar de integrarla, fíjense que hoy en día se integra a un chico sordo y no a un chico que no habla esta lengua porque es paraguayo. Si hubiera sido seguramente chino, coreano o francés, lo hubieran integrado mucho más. Pero bueno, esta nena era paraguaya, no le permitieron, se perdió todo un año tratando de que los hermanitos que sí iban a la escuela le fueran trayendo palabras nuevas para incorporar. Lo que lograron es que 30 años después no conozca una sola palabra de su lengua de origen, es decir, que le cueste, lo pueda entender más o menos, y es lo que se hace como una cultura permanente, una colonización permanente. Bueno, es el tema nuestro. Entonces, en el bloque 2 vamos a buscar una organización paraguaya que se llama CONAMURI, es una organización decolonial, y es una sorpresa. Así que en un ratito vamos a escuchar a la gente que la sostiene. En el bloque 3 nos vamos a hacer un análisis sobre el folclore y la religión y la importancia que tiene para sostener a la hegemonía. ¿Cuál es su función colonizadora? En general uno dice, ay, sí, el folclore, el día de la tradición, qué lindo. Bueno, como tanto el folclore como la religión se enlazan, especialmente en América Latina,
como herramientas de sometimiento cultural. Ya lo vamos a revisar un poquito después. Y el bloque 4, retomamos esta pregunta que estamos haciendo siempre: si la escuela es tan buena, ¿por qué debe ser obligatoria? Y entonces vamos a introducirnos hoy en el tema de la voluntariedad. ¿Qué es eso? Nosotros sabemos de la obligatoriedad, pero la voluntariedad nos causa un dolor cultural que no podemos asumirlo. ¿Cómo que uno vaya a la escuela voluntariamente? Bueno, ahí vamos entonces. Porque la escuela es obligatoria porque en el fondo es como una vacuna, ¿sí? Entonces va la vacunación con la escuela es la vacuna que más dosis te da. Vamos entonces a empezar nuestro primer tema con la cuestión de la militancia. Estamos ante las puertas de una nueva elección, una elección de medio término en Argentina, una elección que no ha convocado en las PASO a la mayoría de la población, sino que un número importante de gente ni siquiera se acercó a las urnas, casi un 40% de argentinos no votaron, y entonces hay gente que se preocupa porque dice, bueno, perdimos las elecciones. No, insisto, en este programa se ha dicho nadie perdió nada porque no se jugó ningún cargo. Sí fue un llamado de atención, a los funcionarios, que la mayoría llama la atención y alarma la falta de militantes en el gobierno, la cantidad de malformación o de falta de formación política en quienes gobiernan, y que han recurrido en el último tiempo a resolver la cuestión de la falta de votos tratando de derramar algo de recursos en la población, lo que no está mal, están bienvenidos, está bien que estén subsidiados algunos servicios públicos, está fantástico, pero no va por ahí, porque parece ser que la idea de llegar al gobierno es solo eso, el objetivo es llegar al gobierno. Una vez que estás en el gobierno, administramos y no cuestionamos otras cuestiones. ¿Y por qué la columnita esta se va a llamar militancia y tradición? Porque en el caso de los que están gobernando ahora, que llegaron con el voto peronista, aunque el presidente después dice, no, yo soy socialdemócrata, y ahora hace poquito salió y dijo, no, sí, también soy peronista. En realidad, ser peronista es una cuestión secundaria. Lo importante, o definirse, lo importante es a dónde vamos. Las tres banderas que ha sostenido el peronismo, que son soberanía política, independencia económica y justicia social, que es algo que retomamos siempre, son banderas que si vos sos una persona que quiere a su país, no podrías estar en contra. Es decir, nadie puede estar en contra de un país que no se someta a ningún imperio. Y en este caso hemos visto cómo, habiendo elecciones en Nicaragua, el mismo día que se dan a conocer las elecciones, que por supuesto el imperio sale a decir que son amañadas, que no todo el mundo votó, que hubo fraude, etcétera, etcétera, Argentina no dice nada de eso, pero sale a respaldar a Bachelet y a Human Rights, a los derechos humanos, una organización derechosa, sale a apoyar a Bachelet reclamando sobre los derechos humanos en Nicaragua. Y esto rompe con una vieja tradición argentina de no injerencia en los asuntos internos de otros países. Bueno, es aquí donde no hay soberanía política, porque estamos respondiendo a otros intereses. Porque Bachelet, recordémoslo, fue una presidenta socialista de Chile, que fue una socialista donde la inmigración en Chile siguió yendo, donde todo el neoliberalismo se mantuvo perfecto. Es decir, ¿cómo sería? El socialismo neoliberal o el neoliberalismo socialista podría resumirse en Bachelet. No se juzgó los crímenes de la dictadura saliente, que salió prácticamente con ella. Digamos, y Bachelet se dedica a censurar a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua, pero nada dice de su propio país, de los derechos humanos en su propio país, tanto a la población chilena como a la población de la nación mapuche, los palestinos que tienen los chilenos de rehenes, esa población mapuche que se ve sometida permanentemente y que ahora
le refriega al pueblo mapuche y mestizo con documento chileno que pueden elegir una presidenta de la Convención Constituyente que sea de origen mapuche, así que no saben de qué disfrazarse los chilenos. Nada dice de los derechos humanos en Chile y nada dice de los derechos humanos en Colombia, donde todas las semanas matan a algún dirigente social. Nada dice de la preparación de los mercenarios colombianos que andan por todo el mundo, ahora también están en Europa, bueno, eran los responsables del golpe en Haití. Nadie dice, se los captura en Venezuela tratando de desestabilizar al gobierno. Nadie habla de esa enorme fuerza de choque. Y yo creo que es un problema serio en el caso nuestro. Yo no trato de ser tan latinoamericanista porque nos obligaría a dedicarle muchísimo más tiempo, pero por lo menos a iniciar el pensamiento sobre esto. No hay una tradición que se recupere. En todo caso, estas políticas exteriores de este gobierno socialdemócrata, que ya condenaron a Maduro, lo primero que hizo Felipe Solá como canciller fue condenar al gobierno de Venezuela, nos encolumna al país en la vieja, no en la vieja tradición, una tradición que ya lleva 30 años, que es la tradición de Menem, del peronismo menemista neoliberal, que no solamente le interesaba la injerencia en los asuntos externos, sino que mandó a nuestro país a una guerra en Irak, cosa impensada en la tradición diplomática argentina. Bueno, ahí nos estamos encolumnando. Por supuesto que eso se debe a que también al pagar intereses de la deuda se reconoce la deuda. No se puede decir ya más que es ilegítima porque el gobierno al pagar los intereses la legitima. Ahí estamos, entonces, soberanía, independencia económica, ninguna de las dos. Si esto no se garantiza, la justicia social va a seguir siendo pensada como qué le damos para paliar el hambre de hoy hasta que terminen las elecciones, después vemos qué hacemos en los próximos 2 años. Así que hay que recuperar una tradición militante, y la tradición militante, la peor lucha que se nos hace, decía Martí, es de pensamiento. Bueno, démosle una lucha de pensamiento. Necesitamos formación política. Estuve en la presentación de un libro de un concejal de Miramar que contaba que ellos son gobierno, en Miramar el Frente de Todos es gobierno, pero como se reparten no hay internas en el peronismo, no participan de las primarias obligatorias, se reparten en una mesa chica los distritos. Bueno, a Miramar le tocó uno de los 5 distritos que le tocó al neoliberal de Massa, a su gente del Frente Renovador. Entonces, toda la lista del Frente Renovador y este compañero que viene de la Unión Ciudadana se tuvo que ir, se va, ahora se le vence el mandato, pero escribió y contaba que la falta de formación política de sus propios compañeros hace que en Miramar se haga una senda peatonal en la costa, una bicisenda que quedó preciosa porque justo la vi, una bicisenda muy bonita. Los vientos en la costa en Miramar generalmente el más liviano es 60 kilómetros por hora, así que si vas en bici tenés que llevar la bici en la mano y ir caminando al lado. Pero los pibes, lo que pude ver es que los pibes que viven en la periferia de Miramar, que no tienen ni siquiera un transporte público, una pequeña ciudad sin transporte público, los pibes llegan a las escuelas en bicicleta por la ruta sin bicisenda. Entonces, estamos más preocupados por esas cuestiones. Bueno, no hay transporte público, pero sí hay 2, ¿cómo se llama? Aeropistas, ¿cómo se llama? Una pista de aterrizaje, 2 pistas de aterrizaje importantes, privadas, en esa localidad. Bueno, ¿cuál es el problema? La falta de formación política. No saber a quién tenés que servir. Entonces servís al turista que viene 2 meses al año y no a los que viven 12 meses al año, o los que van a la escuela 9 meses o 10 meses al año, o a la población, porque dije los pibes que van a la escuela, pero toda la población que no vive en el centro, que se tiene que manejar en bicicleta o en motitos, no existe una senda que los pueda proteger. Bueno, esto es por falta de militancia política, por falta de sensibilidad. No existen planes de vivienda, es decir, planes que garanticen
los derechos del artículo 14 y el 14 bis. Entonces, y no está pensado, especialmente en las ciudades vinculadas al turismo, que en la provincia de Buenos Aires hay muchísimas, porque toda la costa está vinculada al turismo, pero después en el interior de la provincia tenemos especialmente Tandil, Sierra de la Ventana, también asociados, no están pensando en su propia población. Tandil es muy bonita, es como si fuera un country, las plazas están muy bonitas, pintados los cordones. En esta semana preelectoral cambiaron escuchen esto, si nos están escuchando de lejos, cambiaron todo el piso de la gran veredón municipal, que es una vereda como de 10 metros por una cuadra. Todo el piso nuevo lo pusieron, bien en época electoral, y están rompiendo los lugares de paseo turístico, los que hay un lago artificial, también rompieron la calle, la avenida en 3 lugares, el bulevar, para hacer apurado, para que todo el mundo vean cómo trabaja el municipio en la misma semana de las elecciones. Bueno, mientras tanto se inauguró una pileta pública. Hicieron escribir a 1.000 personas por internet y después le dijeron, bueno, esta inscripción no sirve, vayan presencialmente, 4 cuadras de cola, miren, no digo al verla, estoy hablando en inglés, 4 cuadras de cola, 600 personas se inscribieron, pero el agua, llenaron la pileta y se olvidaron de que hay que hacerle mantenimiento y ponerle cloro, se les puso verde. El asunto es que, bueno, ya no nos vamos a ocupar de ese tema porque también se la pagó 3 veces a esa pileta, como suele hacerse en Argentina. Bueno, la militancia debe tener una tradición. En este momento, yo recuerdo, yo acompañé el cierre de campaña de Alberto en 2019 en Mar del Plata, y a todos los peronistas que habían llevado pancartas, le hicieron arrollar sus pancartas y sus consignas, le hicieron callar sus consignas, le hicieron arrollarla y ponerla en la Rambla, y cada vez que quisieron cantar la marcha peronista, se les metió Fito Páez y La Renga encima a todo volumen. Así que la idea de borrar al peronismo no viene de la oposición, sino que viene justamente de este aliado estratégico y su gente, sobre todo de la gente de la Cárpena, que van a estar permanentemente tratando de borrar una historia que no se puede borrar, porque es la historia del pueblo argentino. Vamos a escuchar, ya se nos fue el 18, una canción que, miren, la encontré de casualidad. Bueno, a mí Ismael Serrano no es un santo de mi devoción, pero escuchen esta canción, Prende la Luz, porque acá siempre escuchamos latinoamericanos, pero hay compañeros del otro lado del mar que cantan en castellano, y también del otro lado de la frontera. Al norte de México, en California, en lo que era territorio mexicano, están los chicanos también cantando en español contra el imperio, contra el sometimiento, contra el sometimiento del capitalismo. Así que bueno, escuchamos Prende la Luz de Ismael Serrano y volvemos a vernos. Los frentes no están claros, que se asoman genocidas por las grietas del pasado. Sé bien que no quedan referentes, que les negaron la entrada por faltarles los papeles. Me da igual que el vaso esté medio lleno, medio vacío, si no sacia tu sed. ¿Quién me defenderá de quien me quiere, de la paz de sus embargos, de sus alquileres? No puedo pensar que todas las batallas están perdidas. Pobre de aquel que nos recuerde que la historia se termina. Un rumor de alas y tormenta inunda toda la avenida. En los muros leí los gritos que nos dan la bienvenida. Prende la luz, tapa la calle ya, que andan reunidos los coyotes, y aquí en el sur el alba traerá una lluvia sin fin al final de la noche.
Prende la luz de la memoria y sal, que anda reunida la limaña. Recuérdales tú que en esta aldea soñar es peligroso y respirar toda una hazaña. Toda una hazaña. Se preguntan si en Marte hay vida y no sé si aún existe cerca aquí en las Barranquillas. No deberías pagar tus deudas, ellos cobraron con creces, ellos abrieron tus venas. Yo ya no sé si somos de los nuestros, si llegaremos a Ítaca quizás sea lo de menos. Si sellamos las puertas del olvido labio a labio, si el futuro aún nos espera dormido entre tus brazos. No le daré la razón a quien celebró mi entierro. Este paraíso fue habitado y ya no está desierto. Un rumor de alas y tormenta inunda toda la avenida. En los muros leí los gritos que nos dan la bienvenida. Prende la luz, tapa la calle ya, que andan reunidos los coyotes, y aquí en el sur el alba traerá una lluvia sin fin al final de la noche. Prende la luz de la memoria y sal, que anda reunida la limaña. Recuérdales tú que en esta aldea ya soñar es peligroso y respirar toda una hazaña. Toda una hazaña. Prende la luz, que anda reunida la limaña. Prende la luz, que andan reunidos los coyotes. Bueno, estamos de vuelta. Hoy no sé por qué se me está deslizando el programa rápidamente. Bueno, en el bloque 2, que es siempre el bloque que nos dedicamos al pensamiento decolonial, hoy no solamente pensamiento, hoy vamos a meter pensamiento y acción. Y como les decía hace un rato, nosotros, si hay algo que tenemos, es una ignorancia enorme sobre lo que pasa en países como Paraguay. Un país que tiene una economía estable, un país de dos clases sociales, ¿sí? O una ínfima clase media, donde la pobreza es muy marcada, se ve claramente, donde tienen una sangría anual de gente que ya no puede seguir viviendo en su país y sigue migrando año a año, especialmente a Argentina y a Brasil. Y esto es algo que no les interesa a los gobiernos paraguayos detenerlo. Y entonces vos decís, bueno, pero esta gente se organiza, no se organiza, están sometidos. Miren, es un país que después de la guerra de la Triple Vergüenza de 1865, en que Brasil, Argentina y Uruguay se confabularon con el estímulo de Inglaterra para destruir a la mayor potencia sudamericana de la época, no se ha vuelto a reponer. Pero bueno, el pueblo busca sus formas de organización. Entonces les va a resultar raro escuchar un acento paraguayo a Perla Álvarez, que es militante de la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas, que se llama CONAMURI, en Paraguay. Y hay un extracto, hicimos un extracto de su entrevista y nos habla precisamente sobre qué es CONAMURI. Entonces vamos a escuchar a Perla Álvarez ya primero una primera aproximación, después yo les cuento dos cositas más y seguimos escuchando. Son dos audios breves de Perla. Ahí estamos entonces. A veces cuesta poner en palabras lo que uno siente y describir de aquello que quiere, ¿verdad?
Porque yo tengo así como una gran pasión por Conamuri, un amor que es una pasión a la vez. Conamuri es una organización, ahora decimos una organización de mujeres campesinas e indígenas, pero tiene el carácter de un movimiento, pero surge como una coordinadora de organizaciones nacionales, regionales y locales. Hoy estamos en un momento de discutir qué tipo de organización realmente queremos ser. Pero Conamuri tiene una visión muy clara desde el inicio, desde el momento en que surge en el 1999, tiene muy clara su visión. Se define como una organización de clase, de la clase trabajadora, de género, porque es una organización de mujeres y que lucha por la conquista de los derechos de las mujeres, que en nuestro caso, en nuestro país, bastante vilipendiado, y se define también como una organización de etnia, es decir, donde hay una multiculturalidad muy grande por los pueblos indígenas que también se coordina con Conamuri. Una organización solidaria con toda la clase trabajadora del mundo, pero con una activa participación de las mujeres, que es lo que nos particulariza, digamos, con relación a otros movimientos. Y surge Conamuri porque en el interior de las organizaciones campesinas o indígenas que ya habían en el momento que surge Conamuri, no había la posibilidad del desarrollo del protagonismo de las mujeres con su propia visión, con sus propias necesidades, con su propia comprensión de lo que sucede en el país, de lo que sucede en el campo y también de las propuestas que podrían darse desde esta visión. Y eso no significa que antes las mujeres no lucharan, las mujeres lucharon toda la vida, todo el tiempo, y en particular el origen de la lucha campesina en Paraguay toma sobresalto y un punto muy fuerte cuando surge la CMC, que es como la madre un poco de Conamuri, la antecedente de Conamuri, en 1985, en plena dictadura aún, organizando una gran movilización, una protesta pública en Caguazú, en la Plaza Caguazú, por la libertad de los compañeros presos, dirigentes campesinos que estaban presos en ese momento. Y estas compañeras del movimiento campesino paraguayo son las que contribuyen a darle esa firmeza a Conamuri, esa firmeza política, ideológica, esa claridad política ideológica, que para nosotras sigue siendo vigente hoy, porque Conamuri tiene 15 años, estamos a punto de cumplir 16 años y creemos que es lo que nos mantuvo firme, lo que nos dio identidad, y tomamos algunos ejes como banderas de lucha porque desde el inicio Conamuri se plantea como una organización a articularse, a unirse, a estar con otras organizaciones, con otros movimientos del mismo sector o de otros sectores, con tal de que coincidamos en algunas líneas políticas, ¿verdad? Tal es así que Conamuri, tanto a nivel nacional, integra la CLOC Vía Campesina, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, y también en la Vía Campesina Internacional. Y en estos últimos tiempos fue como afinándose esas dos líneas grandes de acción que tiene Conamuri. Una es toda la lucha por la soberanía alimentaria. Y esta lucha por la soberanía alimentaria la hacemos desde lo comunicacional, pero también desde lo práctico. Y la otra línea es toda la línea que tiene que ver con los derechos propios de las mujeres y su protagonismo en la lucha campesina, indígena y en la sociedad, y cuyo principal obstáculo vemos que es la cuestión de la violencia en sus múltiples formas, ¿verdad? La violencia psicológica, la violencia doméstica, la violencia física, la violencia estructural contra la que principalmente nos oponemos. Por eso nos definimos también como una organización antipatriarcal, porque vemos que la violencia es generada a partir de un sistema patriarcal que es mucho más antiguo que el sistema capitalista, contra el cual también nos oponemos. Entonces, Conamuri, al declararse antipatriarcal, también es una organización feminista. Y campesina paraguaya. Señora Álvarez, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en el estudio. Como activista, usted siguió de cerca la masacre de Curuguate, donde 11 campesinos fueron condenados años después de los hechos. En cambio, nunca se investigaron a fondo los ataques previos contra los campesinos. ¿Escenifica Curuguate la Latinoamérica injusta y latifundista?
Evidentemente que sí, para nosotros, para nosotras significa un caso paradigmático en el que se nota la desigualdad extrema entre ricos y pobres, entre quienes tienen la tierra y quienes no tienen la tierra, ya que la base material para la producción en nuestro caso es la tierra. Y decimos que es un caso paradigmático, pues en ella se sintetiza una cantidad de violaciones de derechos humanos, tanto individuales como colectivos de la población campesina, en particular en Paraguay, pero también se da en toda América Latina situaciones como estas. Cuando se trata de campesinos y campesinas, no se investigan los derechos violados y sin embargo son acusados e incluso encarcelados. Entonces tenemos una situación que representa, sí, un caso que ocurre en Paraguay, pero también se da en Colombia, se da en Honduras, se da en otras partes de América, en Brasil también. Cierto, cierto. Lo indígena, de hecho, se ve en grandes partes de América como algo inferior. ¿Por qué ese desprecio hacia lo propio? Bueno, deberíamos decir que en América Latina estamos impregnados de un pensamiento colonialista y eurocentrista. Y esto desde la época de la conquista y la colonia se ha quedado instalado, y a pesar de los cambios culturales y a pesar de los cambios políticos que se fueron dando en nuestros países, sigue muy fuerte este pensamiento eurocentrista en el que lo europeo y lo del norte también es más valorado y se subvalora lo autóctono, lo originario. Y como consecuencia también todo lo vinculado, porque el mundo campesino viene muy vinculado al mundo indígena, también es discriminado, es menospreciado, no se valora. Incluso la producción no tiene valor en el mercado. Hablando en términos económicos tampoco tiene valor, ni en lo social ni en lo económico. Una lástima. El machismo es un mal global que también en Paraguay, en la vecina Argentina o en Uruguay se salda muchas veces con la muerte. ¿Qué recetas se aplican en Paraguay para acabar con esa lacra? Realmente es una situación bastante compleja, porque en estos últimos tiempos lo que nosotros estamos vivenciando es una mayor visibilización de estas situaciones que se daban históricamente en nuestros territorios. Pero en estos últimos tiempos las mujeres organizadas decimos que necesitamos seguir trabajando por conquistar más derechos, pero por sobre todas las cosas, nuestra defensa se da en la medida en que en las comunidades nosotros podamos tener mayor participación en la toma de decisiones, tanto a nivel de la familia, tanto a nivel de la comunidad, de las organizaciones y en toda la sociedad. No necesariamente pasa eso por el plano electoral, sino por sobre todas las cosas en el tema de que nuestras voces sean oídas y nuestros cuerpos sean respetados. Y esto tanto por nuestras parejas, pero también por parte de las autoridades. La legislación muchas veces no es suficiente si no hay políticas públicas que acompañen esas decisiones políticas. Entonces necesitamos que se profundicen los cambios estructurales en términos de cambios culturales también para mejorar esta situación y por sobre todo erradicar, digamos, la violencia y la muerte de mujeres por el hecho de ser mujeres. Así sea, por el bien también de las comunidades indígenas. Muchas gracias, muy interesante todo lo que nos ha contado, señora Álvarez. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué tal? Perla Álvarez. Esa es militante latinoamericana para tener en cuenta, desconocida, por supuesto, por nosotros, y quiero resaltar 4 categorías que ella trabaja. De eso se trata un programa de formación política. De poder aislar las categorías de análisis. ¿Qué categorías de análisis hay acá? Atención, porque uno dice, no, yo no entiendo de qué me estás hablando. Bueno, estas son las categorías de análisis. La primera, el domicilio, la domiciliación, su lugar de origen, ¿sí? Su hábitat. Son campesinos. Esta es la primera en este caso. Inmediatamente después, género. Somos un movimiento también feminista y antipatriarcal, no solamente feminista, no son mujeres que se encuentran para abrazarse, están en contra del patriarcado y la organización que supone el patriarcado, y entonces, para tener en cuenta lo que está definiendo. La tercera cuestión que queda clarísima, la cuestión de la clase, la idea del campesinado como clase y de la solidaridad internacional. Hay una formación marxista de base interesante, ya que, bueno, ustedes saben, en América Latina una de las dificultades es no tener al peronismo. Una de las dificultades, ¿por qué? Porque no tienen herramientas propias para pensarse y tiene que pensarse con lo que se pensó en los países centrales, en los países imperiales. Sin embargo, las propias comunidades van generando propia experiencia histórica. La compañera
Margarita Sgro, comentaba que lo escuchó a Mario Oporto, que fue ministro de Educación hace un tiempo en la provincia de Buenos Aires, decir que el peronismo ha pervivido en América Latina y no así otros movimientos populares o movimientos populistas que han tenido hasta el gobierno y la administración del Estado, porque el peronismo ha tenido la posibilidad de dejar escrita una doctrina, de dejar claros los objetivos hacia dónde se va, además de dejar metida en el corazón de la gente una práctica revolucionaria y transformadora. En otro momento nos vamos a meter a pensar qué fue esa práctica y qué tuvo de revolucionaria, porque algunos, pero es reformista. No, fue una práctica revolucionaria y ya lo revisaremos. Entonces Perla Álvarez nos retoma entonces el hábitat, la clase, el género y la etnicidad, la raza, esto silenciado. Lo indígena le preguntan, porque son 2 reportajes, el último está hecho en España, y los españoles son tan interesantes, les importa un carajo haberla llevado, que debajo de su exposición ni siquiera la nombran, ni siquiera la mencionan, no ponen el nombre de ella, lo importante es el noticiero. Así que bueno, rellenaron eso y nosotros podemos aprovechar ese relleno, de eso se trata. Vamos ahora a escuchar a los uruguayos, que siempre tienen un lugarcito por acá. Doña Bastarda es una murga uruguaya que en 2020 le hizo una carta al presidente. Se la hizo a su presidente, pero le cabe a muchos presidentes de América Latina. Vayan ustedes a escuchar, un encuentro breve. Solo somos murguitas, humildes artistas sobre este tablado, laburantes que miran, escuchan y opinan como en todos lados. Y por eso esta vez le queremos contar con respeto mediante ¿qué vamos a esperar de quien tiene la suerte de ser gobernante? Ya sabemos, no es fácil, señor presidente, su nueva tarea, pero tenga cuidado que cuando se suben las luces marea. Y para su gestión va a empezar la canción con un simple pedido: no se abuse de cargo y no meta dedo a los de su partido. No devuelva favores, no se guarde el vuelto, que no se haga el vivo. Que los trabajadores serán su desvelo, lo damos por hecho. Y queremos pedirle que las minorías no pierdan derechos. Y comprenda, señor, no tendremos nación por más cosas que logre. Si los ricos se educan, pero no se educan los que son más pobres. Que me atienda un doctor cada vez que me enfermo, no sea una tortura. Al andar por la calle la gente de a pie no se sienta insegura. Más con la depresión hay que ser cuidadoso, no sé si me explico. Ya le temo a los chorros, no quiero temerle también a un milico. Ya le temo a los chorros, no quiero temerle también a un milico. Que la investigación y la ciencia no sean un tema olvidado. El futuro es vital y tampoco se olvide de lo que ha pasado. Vamos a reclamar por los que ya no están y no existen noticias. Seguiremos cantando pidiendo al Estado verdad y justicia. Seguiremos cantando pidiendo al Estado verdad y justicia. Es bien fácil la historia, la murga y la gente tendremos memoria. Estaremos alerta con lo que promete y si es que no miente. Sepa usted desde ya la bastarda estará en la vereda de enfrente. Saludamos sin más gracias por escuchar, señor presidente. Para de toser, trabajando 12 horas, cobra 2 monedas al mes para mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona. Radio La Voz, Andando Utopías, canciones, poemas y noticias.
Acordate dónde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Lleva Querubín jabón líquido para lavar ropa de 900 mililitros al precio de 800. Querubín te da 100 mililitros gratis para que laves más, pagando menos. Úsalo con suavizante Querubín Premium para que tu ropa quede más suave y perfumada. Grupo Queruclor. Volvemos por aquí otra vez en Desde el Pie. Nos estás escuchando hoy, no sé si en directo, si en diferido, pero bueno, ahora vamos a hablar de la cuestión del folclore. En Argentina, el 10 de noviembre se conmemora el Día del Folclore, o el Día de la Tradición, asociada al folclore. El Día de la Tradición, vinculado al, no sé si es al nacimiento o al fallecimiento de José Hernández. De todos modos, es casi secundario. Está vinculado con José Hernández y su gran obra, el Martín Fierro. ¿Qué es lo que tiene esa obra del Martín Fierro de interesante? Bueno, recopila un lenguaje gauchesco y ese lenguaje gauchesco que se utiliza sobre todo en la Pampa húmeda, y sorprendió porque fue un texto de tradición oral. A pesar de que es un texto escrito en el interior, en el campo, había gente que casi se lo sabía completo. Y de tradición oral, incluso gente analfabeta que podía recitar los versos. ¿Qué es lo que tiene de interesante? Para mí es un texto racista, ¿no? Es uno de los grandes textos racistas de la literatura argentina, porque se la agarra con el indio, lo trata de salvaje, etcétera, etcétera, aunque le reconoce que donde está el indio, el Estado no llega. También, porque todavía los criollos, cuando está ambientado el Martín Fierro, no habían salido en su campaña de colonización del territorio que los españoles no habían ocupado. También se la agarra contra el gringo, se burla de los gringos que no saben andar a caballo, que se pierden en la niebla, bueno. Y también se la agarra contra el negro. Es decir, hay una famosa payada contra un negro, y él disputa contra un negro, lo bardea y lo mata. Así que es un texto que es un compendio de lo que somos, ¿no? Es un hermoso crisol de racistas, somos los argentinos. Y entonces, ¿qué es el folclore? Esto sí es importante. En nuestro país, el folclore remite a lo rural, lo cual es remitir a una estrecha franja de población. Hace más de 70 años que solo el 7%, entre el 6 y el 7% de la población vive en el campo, ¿sí? Y en todo lo que remite, folclore sería una palabra tomada del inglés que quiere decir literalmente saber del pueblo, ¿sí? Este saber del pueblo, la ideología dominante, lo pone como algo como un valor, digamos. Y este valor lo usa al folclore para complementar sus dispositivos de dominación. Una percepción del folclore o de lo folclórico convenientemente articulada con el sentido común y hasta con la religión. Esto se haya vinculado a diferentes manifestaciones de lo que llamamos arte autóctono o el arte popular. Se les reconoce alguna sabiduría empírica, nunca sistemática, propia de un arte menor, digamos, de una artesanía. Y tiene una función reproductiva de saberes ya establecidos, de tradiciones inamovibles, para luego dejar entrever que en el fondo es decadente. En los ámbitos de circulación de la alta cultura, lo folclórico será un sinónimo de ordinario, común, vulgar, deslucido, y van tomando diferentes definiciones. Lo que suele sorprender, no se percibe como una manifestación dinámica de la cultura. Parece que el folclore es algo que ya se quedó y que el saber del pueblo se quedó atrás. Entonces es un saber estático, observable, reproducible, pero nunca dinámico, no es una construcción dinámica. Y es ahí donde radica el poder de la hegemonía, donde radica el poder conservador, donde viene el mensaje del destino, donde viene el mensaje de, bueno, flaco, ya está, no te pongas a tratar de modificar lo que no se puede modificar, ya es así. Es sorprendente ese planteo, porque no presenta ningún rubor al separar el saber por un lado y el pueblo por el otro, ¿no? Para esa visión,
lo rural es lo que resume lo folclórico, cuando en realidad nuestro pueblo es un pueblo suburbano. Y reconocer que el folclore del pueblo, el saber del pueblo, hoy se manifiesta en el caso de Córdoba, en el cuarteto, se manifiesta en el rap, se manifiesta en Woz, si quieren, como el gran folclorista, miren lo que estoy diciendo, en Elegante, en la cumbia 420, pensar eso es escandaloso. Porque además hay algo interesante, el saber del pueblo no está cuadriculado por una peña. Entonces, si vos bailás una cumbia, la bailás como se te canta. El cuarteto, los cordobeses se ríen mucho de los que no son cordobeses cuando bailan cuarteto, ¿no? Porque, bueno, ya está como algún cierto esquema tiene de cómo es el paso, por lo menos. Sin embargo, vos lo bailás como se te canta y nadie te va a mirar. El folclore, articulado en peñas, te van a decir cómo hay que bailar. Y entonces te van a enseñar, si vas a aprender folclore, ese es otro tema. El saber del pueblo se aprende en la casa. Si yo tengo que ir a una peña a aprender algo es porque me resulta ajeno. Porque puedo aprender salsa, rock and roll, folclore, bachata, lo que ustedes quieran, o samba o chacarera. Cuando tengo que ir afuera, en algunos lugares el folclore es el saber del pueblo. En Santiago del Estero, en Tucumán, probablemente en Salta, es para muchos de ellos el saber del pueblo. Hay unos saberes del pueblo que están negados, como el chamamé. El chamamé se lo niega, porque el chamamé utiliza también la lengua de los originarios, la lengua materna de los correntinos, chaqueños, misioneros, formoseños, usan todavía la lengua materna. Y entonces eso de meter lengua indígena en algo que sería propio, lo indígena no sería propio. Bueno, y ahí tienen un problema. Por eso es que es raro que en las peñas te enseñen a bailar chamamé o te lo enseñan a bailar de una manera tan estilizada que a los correntinos les sirve para el mejor programa de humor, es ver cómo bailan los otros el chamamé. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo cuadriculan. Los bailarines de folclore tienen que salir con una sonrisa dibujada, siempre y mirando al público, o mirando eventualmente al compañero o compañera. Los bailarines de folclore tienen que seguir una lógica, primera, segunda, zapateo, media vuelta, zarandeo, bueno, todo eso no se puede hacer en el saber del pueblo. El saber del pueblo se deja fluir, se va funcionando. Si el folclore solo es posible en el campo y la emigración seguida de urbanización deja el ámbito rural sin pueblo, los depositarios de ese saber tradicional terminan siendo los terratenientes, la oligarquía rural. Es decir, ellos como custodios del saber del pueblo, en el Día de la Tradición se hace un desfile donde los tipos ponen unos caballos que valen fortunas y encima se los empilcha, se llama el caballo empilchado, y le ponen una ropa de plata al caballo que vale más que un 0 kilómetro por momento. Así que esto que nosotros decíamos folclore, saber del pueblo, ya habría que pensar en cambiarle el nombre y llamarlo probablemente algo así como oligofolk, o para no salirnos del inglés lo podemos llamar folk few, o para no resignar el sentido, folk best o aristofolk. Bueno, hoy estuve creativo. La filosofía hace su desembarco en formas sutiles, pero explícitas. En el caso argentino, el gaucho se ha extinguido hacia 1880, ese gaucho de Martín Fierro. Sin embargo, se sostiene un imaginario rural vinculado a su pretendida nobleza. Fíjense la palabra nobleza. La nobleza resumiría una cantidad de valores, ¿sí? Esos valores son ¿de quiénes? De los nobles. Calculen ustedes, un contrasentido es hacer lo que se llama nobleza gaucha. O se es noble o se es gaucho. Y esa suma de valores desinteresados, ideales de libertad y justicia, que en sí mismo los encarnaría el gaucho. Una especie de prototipo de ser argentino. Al punto que cualquier acción solidaria, desinteresada, es descrita como hacer una gauchada. En ese imaginario se reúne lo justo y lo bueno, pero es detrás de lo bello donde se solapa la hegemonía. Esto lo vamos a dejar para otro momento porque ahí ya entramos a jugar en el arte menor. El arte, como se lo define en la cultura hegemónica, es un arte con música clásica, con grandes pintores y escultores. En cambio, para el pueblo le dejamos el arte menor.
¿sí? La artesanía. No vamos a entrar ahora en ese tema porque nos come el león, les decía recién a Mili, nuestra operadora estrella, y entonces vamos a escuchar ahora a un chileno. Vieron que nosotros vamos recorriendo, hoy recorrimos España, Paraguay, Uruguay, Chile. Vamos a escuchar a Manuel García, una canción que es El Viejo Comunista, un poco vinculado a algunas ideas que nos dejó recién, desde hoy, que la conocemos, nuestra querida Perla Álvarez. Vamos a escucharnos. Un viejo que fuera comunista se sienta a fumar la tarde entera, mientras buena lluvia cae afuera, con voz desnuda el viejo piensa, porque coinciden en su ventana palomas grises con la pena que fumara, palomas grises con la pena que fumara. Tornan sus ojos a un día lejos, cuando a un libro, un verso, una muchacha, un pensamiento. Cuando a un libro, un beso, una muchacha, un pensamiento. Cree que ya nada lo sorprende, que se curó de espanto, desgastó el llanto, se curó de espanto, desgastó el llanto. Bueno, solo para endulzar un poquito los oídos. Ahora, bloque 4. Si la escuela es tan buena, ¿por qué debe ser obligatoria? Gran pregunta que venimos machacando. El último bloque siempre le dejamos unos minutitos a pensar el sistema educativo, la escuela. Y bueno, en realidad, miren, en los 60 salieron dos grandes pensadores, o si quieren, nace una corriente de pensamiento que se va a llamar el desescolarismo. Los grandes abanderados, en realidad en la década del 50, ¿no? A fines de la década del 50 y evolucionó en los 60. Pero recién la expresión escrita fue a partir de los 80. Un tal Everett Reimer escribe una obra que se llama La escuela ha muerto. Y Iván Illich, se lo llamó el profeta de Cuernavaca, escribió Una sociedad sin escuelas, ¿sí? Y empiezan un debate profundo sobre lo que ya se venía diciendo hacía 30 años, que la escuela estaba en crisis. ¿Qué es lo que dice Reimer? Reimer dice que cuando entran a la escuela, los chicos han aprendido ya cómo usar sus cuerpos, cómo emplear el lenguaje, cómo controlar sus emociones, han aprendido a depender de sí mismos y han sido recompensados por la iniciación en el aprendizaje. Esos valores se invierten en la escuela. El qué, el cuándo, el dónde lo deciden otros y los niños aprenden que es bueno que el aprendizaje dependa de los demás. Aprenden que lo que se enseña es lo que vale la pena y recíprocamente que si hay algo importante debe haber alguien quien lo enseñe. ¿Sí? Esto es picante, lo escribió en el 74. El que todos tengan iguales oportunidades de educarse es una meta deseable y factible. Pero identificar con ello la escolaridad obligatoria es confundir la salvación con la iglesia. La escuela ha llegado a ser la religión del proletariado modernizado.
y hace promesas huecas a los pobres de la era de la tecnología. La nación-estado se ha adaptado reclutando a todos los ciudadanos dentro de su currículum graduado que conduce a diplomas consecutivos no desemejantes a los rituales de iniciación y promociones hieráticas, es decir, sagradas, de antaño. Hace dos siglos los Estados Unidos dieron al mundo la pauta en un movimiento para privar de apoyo oficial el monopolio de una sola iglesia. Ahora necesitamos la separación constitucional respecto del monopolio de la escuela, quitando de esa manera el apoyo oficial a un sistema que conjuga legalmente el prejuicio con la discriminación. Esto lo va diciendo Ivan Illich, que es el otro. ¿Qué está diciendo? Los Estados Unidos separaron iglesia o iglesias del Estado, es decir, ya no hay un Estado que se vincule con una sola iglesia. Él está proponiendo, Illich está diciendo, esta es la nueva religión, la escuela es la nueva religión. Hay que separar al Estado de esa religión, que es la escuela. Miren qué interesante. No sé si se diferencia mucho, esto lo toman los Milei y dicen, sí, hay que desfinanciar la educación pública, lo toma Vidal o lo toma Macri y te desfinancian la educación pública, como en el caso de Piñera en Chile, ¿no? Es decir, esto no tiene ningún problema ellos en desfinanciar, ¿no? Para poner en vigencia esta separación entre Estado y escuela, dice Illich, necesitamos una ley que prohíba la discriminación en la contratación de personal, en las votaciones o en la admisión a los centros de enseñanza. Bueno, él propone que la escuela desaparezca, en el fondo, o que quede librada al mercado, en todo caso. ¿Qué es lo que tiene de interesante? Es decir, que entonces se termina la enseñanza, se termina el aprendizaje. No, él no dice eso. Él dice que yo vaya a aprender lo que yo quiera. Y él propone una red donde en el almacén de barrio yo cuelgue un papelito y diga, enseño a hacer tortas. Y que lo permute por alguien que me enseñe a revocar una pared. Y que lo permute por alguien que me enseñe a programar la compu. Bueno, en ese momento no existían las compu que tenemos ahora, pero más o menos así. El que entendió la idea fue Bill Gates. Hizo la gran red de redes donde uno puede vender, comprar cualquier saber y además adquirir saberes directamente con solo desearlo y pagar la cuota del servicio de Internet. Y entonces a mí se me ocurrió profundizar este pensamiento, no tanto desescolar, porque es muy difícil una vez que la institución escuela está instalada, decir, bueno, saquemos la escuela, porque además se caen un montón de industrias, ¿no? Un montón de industrias que dependen de eso. Y propuse la voluntariedad, a la que voy a volver en el próximo programa. ¿Qué es la voluntariedad? Yo propongo que hay que atreverse a pensar más allá de lo naturalizado. ¿Qué hacer con un estudiante poderosamente motivado que se enfrenta con la tarea de adquirir una habilidad o un conocimiento nuevo? ¿Qué hacer con los que no quieren ser consumidores pasivos de un producto de mala calidad? ¿Qué hacer con los que demandan excelencia a sus docentes? ¿Qué hacer con los que se apasionan con el desafío de aprender? ¿Es posible salvar la escuela y armonizar estas posturas? En la voluntariedad están las respuestas. Y entonces digo a que haya escuelas para voluntarios. Bueno, pero entonces hay un montón de gente que se queda afuera. Bueno, está bien, listo. Hagamos dos sistemas. Un subsistema obligatorio, donde a vos que te parece que tiene que ser obligatorio, vos mandés tu pibe, donde vayan los maestros y los profesores que creen que la escuela tiene que ser obligatoria y se manejen con pibes que van obligados a la escuela. Y un sistema voluntario, donde solamente vayan los que quieren ir a aprender. Entonces se terminan las amonestaciones, se termina la joda, venimos a aprender, pero ahí no puede haber docentes truchos. Lo vamos a desarrollar en el próximo programa y ya se nos fue el programa una vez más. Escuchamos la última canción, que es una canción de dos chicanos, Adriel Favela y Javier Rosas, desde San Francisco, California. La escuela no me gustó. Y nos vemos la semana que viene. La escuela nunca me gustó. Aún recuerdo aquellos tiempos de la prepa, ya traí un billetón.
desmadroso desde morro, ya ni modo, esta vida me tocó. Y aquí andamos al millón, bien placoso y malandrón. Tengo rayas en el cuerpo que resaltan a donde quiera que voy. El sur centro de Los Ángeles, mi casa es de donde vengo yo. Un saludo a mis homeboys. Historias tengo de a montón. Para no hacer largo el cuento, y ya no salgo sin la super y el cuernón. De atentados le he librado 2, 3 veces, pero Dios no me dejó. Vi de frente la traición. Mi niño es mi bendición, la razón por la cual no tiro la toalla, no importa la situación. Mi amuleto de la suerte es la familia, siempre han sido mi motor. Los primos brincan en calor, noches de fiesta en Hollywood. Cuando hay tiempo nos perdemos con modelos por allá en el W. Hay billetes, no escatimo el presupuesto, puro Benjamin Azul. Bien positivo es la actitud, para la chamba soy de acción. Bien pendiente de todas las oficinas, todo está bajo control. ¿Quién diría que algún día el compa Jessy les iba a salir cabrón? Aquí seguimos, no me voy. Para de toser, trabajando 12 horas, cobra 2 monedas al mes pa' mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona. Radio La Voz, Andando Utopías, canciones, poemas y noticias. Acordate dónde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Finalizó Desde el Pie. Los esperamos el próximo miércoles 19 horas.